Clara Jiménez, muy buenas noches. Buenas noches. La maldita hemeroteca nos va a permitir adelantarnos algunos de los argumentos que quizá escuchemos el martes en el Congreso en esa moción de censura, porque como acabamos de recordar, será la tercera. Ya hemos tenido dos más en nuestra historia. Sí, vamos a verlas aquí esta noche. Vamos a empezar por la primera, la que le presenta Felipe González al presidente Suárez en 1980. ¿Y sabes cómo la presentó? ¿Cómo la anunció? ¿Cómo? Sorpréndeme. En medio de un pleno se estaban hablando de otros asuntos, pero al final de su intervención cogió Felipe González y dijo que presentaba una moción de censura por una cuestión de fuerza moral. Con la convicción de que ese voto de censura... Con la convicción de que ese voto de censura es sobre todo una fuerza moral que los socialistas tienen que ejercer en algún momento, que la ejercemos ahora, sea cual sea su destino. Esto lo hizo en mitad de un pleno, Clara, y la pregunta que todo el mundo se hace estos días es por qué Podemos presenta una moción, hay lío por si había avisado o no a otros grupos parlamentarios. Si Felipe González en el 80 lo hizo así de repente, ¿podemos saber si había avisado a alguien o no? Pues yo no estaba allí, pero cuentan las crónicas parlamentarias de la época que fue una decisión que tomó la cúpula del Partido Socialista la noche anterior. Bueno, o sea que les dio poco tiempo a avisar en todo caso, ¿no? Y a pesar de eso, Suárez no se lo tomó nada mal. Una decisión que me parece absolutamente lógica y me parece además bien que se tome esa decisión, porque la decisión de presentar una moción de censura es perfectamente constitucional, es perfectamente lícita y me parece muy bien que lo haga. Creo sinceramente que es una de las pocas ocasiones en que el Partido Socialista ha sido enormemente coherente. Así que Felipe admitía que pretendía agitar el Congreso de los Diputados con esa moción. Suárez, vamos a ver si el martes Mariano Rajoy sale o no a la tribuna a hablar. Ya vemos que Suárez agradecía además que el Partido Socialista presentara esta moción. Veremos lo que ocurre el martes. Esto ocurría en el año 80, Clara, fue la primera que se presentó. ¿Y nos dejó alguna frase para la historia? Una en concreto, una de Alfonso Guerra, seguro que más de uno la recuerda en casa. Señor Suárez, ya no soporta más democracia. La democracia ya no soporta más a Suárez. Frases duras también para Suárez en esa moción de los socialistas, que como hemos visto varios de los dirigentes tomaron entonces la palabra. Bueno, esto ocurría, ya se sabía que esa moción no iba a salir adelante, podía agitar, como luego vimos que ocurrió, el panorama político, pero se mencionaba esto de que en realidad esa moción no servía para nada durante el debate. Lo tenían todos clarísimo, lo tenía clarísimo Felipe González, lo tenía clarísimo Suárez y lo sacaron en el debate. Porque ya se conoce el resultado de la votación final y no podemos jugar a estar escondiendo ese resultado de la votación. Que desde el primer momento se ha presentado una alternativa que tenía pocas posibilidades de ganar. Vaya, se van a escuchar cosas seguramente parecidas dentro de 2 días porque llevamos unas semanas escuchándolo. 1980, Clara. Y decían entonces los socialistas que una moción de censura es un mecanismo político que no se presenta solo para ganarla numéricamente, que no solo se gana numéricamente, de hecho, que también se puede ganar políticamente, aunque no lo ganes en votos. De hecho, hay quien dice que a Felipe González este debate de la moción le vino muy bien para lo que ocurrió un tiempo después. Aquí él era líder de la oposición, pretendía o aspiraba a ser presidente y lo consiguió. Y cuando llega Clara a la presidencia del gobierno, pues le ocurre que le presentaron a él. Otra moción de censura, ya en el año 1987, y se la presenta Hernández Mancha, que acaba de ser elegido líder de Alianza Popular y no tenía escaño en el Congreso. Así que era una buena oportunidad para intentar visualizar que podía dirigir su partido. No era diputado, le presenta una moción de censura a Felipe González y Felipe González, que venía de presentar una, no se lo podía tomar de ninguna otra manera. ¡Qué bien! No va a haber muchos ciudadanos que se preocupen de si había o no razones constitucionales que justificaran su intervención. Los ciudadanos, sobre todo, se van a preocupar de si efectivamente, políticamente, el balance que se saca de una iniciativa de esta naturaleza es positivo en términos generales para la vida del país. El entonces presidente del gobierno, Felipe González, del Partido Socialista, encajaba bien. Decía que era positivo porque fomentaba algún tipo de debate en la Cámara. ¿Cuánto ha llovido? El señor candidato, Hernández Mancha, tenía también muy claro que no la iba a ganar, pero le agradecía a Felipe que se bajara de las alturas para contestarle a él en la Cámara y lo hacía con cierto rentintín. Este cándido candidato que presentó la moción de censura en la sabiduría que no la iba a ganar, por supuesto. Usted dice que frente al programa de gobierno mío expuesto aquí ayer, usted se ha dignado bajar del Olimpo para que no fenezca entre esa multitud de ineptos que es la oposición. Le agradezco que baje usted del Olimpo, que me dé la mano y que
me distinga con su respuesta. Bajó del Olimpo Felipe González, decía Hernández Mancha. Vamos a ver si baja del Olimpo. El martes Mariano Rajoy a tratar con la oposición los temas. Son algunas de las frases que se escucharon, bueno, no sé si duras o no, pero esto es lo que se decía en el año 87. Y hubo algunos diputados en el año 87 que le echaron en cara a Hernández Mancha que ni siquiera hubiera levantado el teléfono para pedirles el voto favorable en la moción de censura. Y hubo uno en concreto, que luego sería alcalde de Madrid, Agustín Rodríguez Sagún, del CDS, que le dijo a Hernández Mancha que, hombre, que presentar una moción de censura contra una mayoría absoluta tenía un poquito de tontería. Una fuerza parlamentaria de tan solo 67 diputados que en solitario decide censurar a un gobierno que cuenta en esta Cámara con el apoyo de un grupo de 184 parlamentarios con mayoría absoluta. Todo tiene una pinta de déjà vu bastante curioso. Esto de no has llamado a otras fuerzas, es verdad que aquí se enfrentaba a una mayoría absoluta, que era lo que tenía entonces Felipe González. Y hay alguna frase más de ese mismo debate que duró varios días y en el que vimos a muchos dirigentes de unos y otros partidos respondiéndose entre ellos. Estamos diciendo que era una moción que se hacía por una cuestión política. A nadie se le escapaba entonces que esta moción Hernández Mancha la presentaba para poder hacer un cara a cara con Felipe González y autoproclamarse líder de la oposición. Y hubo quien se lo echó en cara, Gerardo Iglesias, de Izquierda Unida. La moción que nos convoca aquí porque le permite subirse a esta tribuna, incluso yo creo soñar unos momentos con la Moncloa o a saber con qué residencias, puestos a soñar nunca se sabe. No sabemos si Hernández Mancha en aquella España soñó en aquel debate con llegar a la Moncloa. Desde luego es lo que pretendía, decía con esa moción de censura, que no valió para nada porque Felipe González tenía mayoría absoluta. Claro, esa fue la segunda moción de censura y vamos a vivir el martes la tercera. No valió para nada, pero dio para hablar de un montón de cosas. Se habló, incluso en los años duros que eran aquellos, los 80 de la heroína en España, se habló hasta de los porros de los socialistas. Recuerdo que hace unos años eran algunos miembros del actual gobierno los que achacaban a modernidad, progresía y nuevas fórmulas de libertad el consumo de algún género de drogas. De algunas siembras de porros estamos sacando cosechas auténticas de heroína. Tema muy serio, entonces, es verdad, en España el asunto de la droga, y llama mucho la atención, desde luego, haber tenido aquí a Hernández Mancha hace no mucho hablando de los Panama Papers y verle defender hace tantos años una moción de censura. Bueno, solo 3. La tercera se va a producir el martes. 3 a nivel nacional. Ha habido algunas autonómicas que vamos a hablar después de ellas, pero también en los ayuntamientos, Clara, se ha encontrado alguna joya, oro puro, como decimos aquí. También en los ayuntamientos ha habido mociones de censura. Te traigo una en concreto, probablemente una de las mociones de censura más mediáticas que ha vivido jamás nuestro país. Hoy dirían show. Era casi un show, sí. Era 2003, era Marbella, era alcalde Julián Muñoz y le presentaba Marisol Yagüe una moción de censura. Vaya. Los dos acabaron en prisión, pero en aquel pleno volaron los cuchillos. Los golpes a la cárcel. Buenos días a todos. Hemos llegado al punto de decirle a nuestro alcalde, hasta aquí hemos llegado. Se ha estafado a la democracia. Es un golpe de Estado en el Ayuntamiento de Marbella promovido por Jesús Gil y por Juan Antonio Roca Nicolás. Queremos impedir que una actitud irreflexiva de nuestros actuales dirigentes conduzca al rápido empobrecimiento de Marbella y en consecuencia de la Costa del Sol. Tengo la obligación de decir que la política no es corrupta, que en política no todo vale, que hay que confiar en las instituciones y en los representantes del pueblo. La política no es corrupta, decía Julián Muñoz, que ha salido de la cárcel porque está enfermo, pero Yagüe, que también salía en imagen, Clara, sigue todavía. Supongo que la música que habéis elegido tú, Rocío y Javi, de realización, es casual, ¿no?, en esta pieza. Casualidad pura. Casualidad pura. Me quiero quedar todavía en el año 2003, ganó esa moción Marisol Yagüe, fue expulsado de la alcaldía Julián Muñoz, y vamos a ver si le podemos ver, porque según salió de esa moción, se fue con Isabel Pantoja por las calles de Marbella, escoltados por la policía local, a poner cañas a un bar. Había perdido la moción, nos has dicho, nos has recordado, y ahí se fue, pues no sé si a celebrarlo, pero la ahí había perdido y se fue a poner cañas. Y ojo, porque esta moción se produjo después de que se abriese una guerra entre Julián Muñoz y, cómo no, Jesús Gil, y se declararon la guerra. Que Marbella es el hazmerreír mundial, el hazmerreír mundial. Yo creo que la imagen de Marbella no es la que corresponde a una ciudad con tanta inversión, con tanto carisma
y con tantos intereses en juego como los que tiene esta ciudad. Está preparado para la guerra. Y yo también estoy preparado para la guerra. Y mucha más gente que hay detrás de mí. Si quiere guerra, yo muero en esta guerra. Pero me llevo a él por delante. Mociones en el Gobierno de España, mociones en los ayuntamientos. Luego vamos a recuperar algo más de la hemeroteca, no te vayas muy lejos, Clara. Razones para una moción de censura hay infinitas, pero que el procedimiento que se ha utilizado, yo que he participado en 2 mociones de censura, es el menos correcto que yo haya visto en mi vida. La prueba es que el 90%, quizá más, de todas las mociones de censura que se presentan en España o se han presentado en los últimos años han salido. Las mociones, el 90% han salido y le reprochaba a Podemos de alguna manera cómo habían gestionado Decía todo que esto. Es lo menos correcto que él había visto en su vida. Bueno, nosotros hemos mirado qué ha pasado con las mociones de censura a nivel nacional. Ya hemos visto que los datos no le dan la razón en ese sentido a Miguel Ángel Revilla, porque las 2 mociones nacionales, las 2 fracasaron. Así que hemos pensado que quizás se refería a lo que ha pasado en las comunidades autónomas. Sí, porque ahí es más difícil saberlo, o quizá él tiene los datos, Natalia. Muchos lugares donde habéis tenido que mirar. Pues sí, concretamente hemos llamado y hemos mirado también los datos de los 17 parlamentos autonómicos para saber si le dan la razón concretamente a Miguel Ángel Revilla. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que en total se han debatido 26 mociones de censura. Desde la primera, que fue en el año 1982, ¿sabes a quién fue a nivel autonómico? ¿A quién fue? Fue a Jordi Pujol en el año 1982. Ahí hemos querido también destacar ese periódico de Cataluña. Fue precisamente el Partido Socialista Catalán, pero Pujol en esa ocasión sí que consiguió pues seguir en su cargo de presidente del gobierno, así que la moción de censura no prosperó. Como decimos, Ana, 26 mociones de censura en comunidades autónomas. Así que Jordi Pujol es uno de los ejemplos. 26, ¿solo cuántas decías que han prosperado? Eso te iba a decir, solamente han prosperado, para saber si era el 90 o no, solo han prosperado 5 de ellas. Pues... las vemos en Cantabria, en La Rioja, en Aragón, en Canarias y también en Galicia, de donde, por cierto, traemos además un protagonista, un gallego y otro catalán. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pues porque son los 2 presidentes, junto con el presidente cántabro Juan Ormaechea, los que han tenido que sufrir más mociones de censura a lo largo de toda la historia democrática de España. También son, entre otros, Fraga y Pujol los que más años han estado en el poder. Bueno, pues Manuel Fraga sufrió 3 mociones de censura, estuvo 4 legislaturas, el presidente que más ha estado en la Xunta, pero no prosperó ninguna. También en el caso de Jordi Pujol tuvo que enfrentarse a 2 legislaturas, en la primera y en la última, mociones de censura. Y el último, Juan Ormaechea, lo vamos a dejar un poquito ahí. Sí, espera, porque está por aquí Clara Jiménez, que creo que trae una hemeroteca, que seguro que si el señor Revilla está viendo este programa, igual recuerda lo que nos trae Clara Jiménez de algunas de las mociones de las que estamos hablando. Clara. Vamos a empezar por una en Cataluña. Decía Natalia que esa es una tierra de emociones, que se han hecho varias. Ella hablaba de las que le habían hecho a Pujol. Yo te traigo una que hizo Josep Piqué a Maragall. Era el año 2005 y dice Piqué que le hacía la moción no porque quisiera sacar a Maragall del gobierno, se la hacía precisamente para obligarle a hablar de un tema, de la corrupción de los gobiernos anteriores, del 3%. Que no s'escaquegi. Vostè ha donat una explicació del 3%. No de què no, del 3%. Si no, no és de què no, del 3%. D'una cosa molt concreta. Senyor president, vostè va acusar l'altre dia de corrupció els anteriors governs de la Generalitat o no? I la resposta és o sí o no. Simplement. És ben senzill. La resposta sap qui la donarà? Sap qui l'ha de donar? Sí que ho sap. La resposta l'ha de donar la justícia i la comissió d'investigació. Vaya Clara, cómo se repiten. Decíamos antes de Llaví, moción de censura en el Parlamento catalán y el 3%, que ahora ha vuelto a estar de actualidad. Una moción de censura, Clara, que por cierto, aquí por aportar datos, finalmente no se votó porque Piqué retiró esa moción cuando acabó el debate ya casi a las 11 de la noche. Durante el mismo debate, eso es. Puesta y retirada. Pero ojo, hablaban del 3%, hablaban de Convergencia y Unió, ¿sí? Y Artur Mas quiso hablar, por supuesto, también en esa moción porque el tema iba con él. Y lo que él dijo es que él pedía que le pidieran perdón por el 3%, no para ocultar las vergüenzas. Quería que le pidiesen perdón por una qüestió de dignitat humana, quasi. I demanàvem
en el senyor Maragall, més com a persona, com a president, que arreglés les coses. Arreglar les coses no vol dir tapar-se les vergonyes. No vol dir això. Arreglar les coses vol dir comportar-se com a persones civilitzades. Res més que això. Voy a empezar a pensar que en todas las mociones de censura aparece siempre una palabra, datos, Natalia, dignidad. Bueno, en cualquier caso, está en Cataluña, pero antes me anunciabais ambas que había otro lugar, y nos enseñamos aquí esa estadística, donde también habían presentado y estaba en el top 1. Pues sí, en Cantabria. Tienen ahí una especie de relación un tanto especial con las mociones de censura. Precisamente nos centramos ahí porque Revilla es el presidente cántabro. ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de la historia en Cantabria? Bueno, pues se han presentado 6 mociones de censura, aunque solamente se han debatido 3 y votado también 3. ¿A quién? Al presidente cántabro Juan Ormaechea. Una a favor en el 90, finalmente fue el PSOE quien logró sacarlo de la presidencia porque ganó la moción de censura presentada, pero años después, porque volvió a ganar las elecciones, sí que se votaron 2 y las 2 salieron en contra, así que 2 fallidas, pero las 3 para Juan Ormaechea, que después tuvo que dejar de ser presidente, no por una moción de censura, sino por una condena de 6 años. Son turbulentas las mociones de censura en Cantabria. Sí, de hecho, nunca habíamos hablado tanto de la política cántabra en este programa. Te diré que la primera moción prosperó con los votos del Partido Popular y que 6 meses después, cuando el Partido Socialista ganó las elecciones, gobernó Ormaechea con los votos del Partido Popular. Después le presentaron 2 mociones más el Partido Socialista y Ormaechea, que ya le habían presentado muchas mociones de censura, decía que, hombre, que había que respetar los resultados. Este país no puede estar permanentemente planteándose que hay que derribar el poder estatuido siempre que no se hace un socialista, porque eso es lo bueno para la nación. Y lo bueno para la nación es que los votos de los ciudadanos, que se reflejan en los resultados, gobiernen. Bueno, ejemplo de hemeroteca también para Ormaechea, decía Clara, claro, le han presentado tantas que estaba ya cansado y apelaba a los resultados electorales. ¿Quién estaba enfrente de Ormaechea presentando? Antes hemos visto Suárez, Felipe, Hernández Mancha, ¿quién tenía enfrente? Las presentaba el Partido Socialista, pero hay una persona, que es la que nos interesa en este fact que estabais resolviendo, que estaba en todas, en las 6 que se presentaron, en las 3 que se debatieron. Miguel Ángel Revilla, mira lo que decía. Radical. Un sí rotundo. Aquí hay que elegir entre un catarro, que podría ser don Jaime Blanco, y una pulmonía, que es don Juan Ormaechea. Porque el actual presidente de Cantabria es una pulmonía. Bueno, una pulmonía, menudos símiles que utilizaba, 2 fallidos y al final Ormaechea, ¿qué pasó? ¿Sobrevivió o no? ¿Quién me lo recuerda? Sobrevivió a las mociones de censura, pero después tuvo que dimitir. Tuvo que dimitir por malversación de caudales públicos y por prevaricación, pero nunca entró en la cárcel, le condenaron a 6 años. El gobierno de Felipe González, 1996, le indultó. Maldita hemeroteca también en eso. Bueno, vamos a recordar, Natalia, los datos, porque todo esto viene de una frase que utilizaba Revilla para criticar la estrategia que seguía Podemos. Él decía que el 90% de las mociones salían adelante y los datos que dicen. Ya hemos visto a nivel nacional que las 2 que se han votado, las 2 han sido fallidas. A nivel autonómico, ¿qué ha sucedido? De las 26 que se han votado y debatido, 5 han sido aprobadas. Tan solo hay 4 comunidades autónomas que no han utilizado este mecanismo constitucional. Y hemos preguntado también a la gente de Miguel Ángel Revilla a ver por qué decía el presidente que el 90% había salido. ¿Y sabes lo que nos han dicho? Nos han dicho que Miguel Ángel Revilla en esa declaración de Al Rojo Vivo no se refería a ninguna estadística, que era más una percepción que él tenía observando lo que estaba pasando alrededor. Las percepciones a veces equivocan los datos. Vamos a recuperar esa frase de Miguel Ángel Revilla. Decía que el 90% de las mociones de censura que se presentan o se han presentado han salido, y lo acaban de ver. Hemos hecho un repaso por todas las comunidades autónomas y podemos decir que esa afirmación es falsa.